Buenas tardes, hoy nos encontramos con el hermano Edgar, él es franciscano. Quisiéramos hacerle algunas preguntas y la primera, bueno, en un momento él ahora también se nos va a presentar de dónde viene, nos va a contar un poco de él, como en un principio. Y la primera pregunta que le queremos dar hoy o hacerle al hermano Edgar es: ¿cómo ha impactado en su vida las hermanas concesionistas de Cristo Sacerdote? Le doy toda la palabra al hermano y bienvenido. Bien, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Santos Ballesteros, franciscano de hace 62 años y sacerdote después de 56 años. Bien, pertenezco a la provincia franciscana de San Pablo Apóstol, en Colombia, que tiene una existencia de unos 42 años como entidad autónoma en la orden. Es decir, es una provincia igualmente como la de la Santa Fe en Colombia, pero que tiene su autonomía en cuanto, en parte, a la forma también de vivir el carisma, puesto que tratamos de vivir en una forma franciscana de ser hermanos menores por carisma según San Francisco, o sea, siempre hermano, pero en una condición de menor. Y al mismo tiempo en la sociedad identificando o buscando una identificación, una cercanía más real a la condición de los pobres en la sociedad. Creo que esa es la identificación del carisma. Antes que ser padres franciscanos, en la tradición original somos hermanos menores, que aquí particularmente en Colombia y o en el continente, en fin, tratamos de vivir desde esa condición también del pueblo pobre en la sociedad. Esa es como la caracterización nuestra. Más concretamente, en relación con las hermanas concepcionistas de Cristo Sacerdote, pues tengo conocimiento, creo que muy cercano, de ese carisma, que es el carisma de la Segunda Orden Franciscana, que tiene origen ciertamente en San Francisco, pero que como carisma es compartido igualmente por las hermanas clarisas en su momento histórico y también por algunas ramas que han surgido de las clarisas, entre esa también, digamos, la de las concepcionistas, considerándolas como rama que tiene su inspiración en el carisma de San Francisco. Y ya más, la cercanía con las hermanas la he tenido particularmente, o sobre todo desde hace unos 4 o 5 años cuando llegué a Cali. Ciertamente que había tenido oportunidad de estar en Cali o ir, pero no residiendo en Cali como lo hago ahora en el barrio de Manuela Beltrán del distrito de Nuestra Señora de Agua Blanca, en la parroquia del mismo nombre. Entonces, cuando llegué a Cali hace unos 4 años, uno de nuestros hermanos, Fray Luis Enrique Patiño Santa Coloma, originario también del Valle, por condiciones ya de edad, de enfermedad, resultaba difícil de atender en la fraternidad, porque la consigna nuestra es que vivamos en fraternidad, hermanos, desde el momento en que comenzamos hasta la muerte. Pero cuando
por condiciones de enfermedad o de vejez o de cuidado especial no se puede tener en la fraternidad, como el caso de Luis Enrique. Entonces él vino aquí a la fraternidad sacerdotal de Versalles, estando allí las hermanas. Entonces eso me permitió entrar en conocimiento de ellas y intensificar ese conocimiento después también con la presencia entre ellas del hermano Hernando Bernal, un hermano muy querido también de nuestra provincia. Ay, Hernando. Y que también entró a la fraternidad, creo que simultáneamente con el año de la pandemia. O sea que él ha tenido también, junto con ellas, pues esa transición en que se encuentran, primeramente cuando dejaron la casa de Versalles y fueron a la finca Loma Linda, creo que se llama, en el kilómetro 23, donde también tuve oportunidad de estar acompañando, visitando a las hermanas y a Hernando. Y ahora que por esas circunstancias imprevistas, pero que hacen parte de lo que uno va viviendo y cree que es también parte de la vida como camino que indica el Señor, a raíz de un accidente que tuve hacia los días de la Navidad del año pasado, con fractura de hombro y fisuras en el antebrazo y en la mano. Entonces, gracias a las hermanas he podido estar aquí atendiendo sobre todo la parte correspondiente a lo posquirúrgico, o sea, toda esta parte de recuperación, de recuperación de la movilidad, en fin. Entonces aquí más directamente, por la convivencia con ellas, haciendo parte de su fraternidad y por el diálogo casi permanente que se puede tener en la mesa, después de la mesa, en fin, he podido, creo que, percibir la originalidad de su carisma. Repito, teniendo conocimiento del carisma clariano y concepcionista. Y es una cosa que he comentado con ellas, que es muy original, digamos, la inspiración vocacional de la Madre Liliana, pero que tiene hondas raíces en el carisma también de la Madre Beatriz de Silva, porque pese, repito, a que ella no fue clarisa, no sé si tuvo contacto con clarisas, pero por las vicisitudes de su vida y en lo que se lee y cuentan las hermanas, pues ella tuvo un ambiente, un entorno familiar muy de cercanía con los franciscanos, con el carisma franciscano, y así haya vivido varios años en un monasterio, creo que de la Reforma Cisterciense. Sin embargo, mantuvo una profunda espiritualidad franciscana. Por eso yo les digo que realmente, pues ellas también son hermanas franciscanas de Cristo sacerdote. Y con esa raíz carismática, me parece que eso se corresponde muchísimo con la visión espiritual que San Francisco tuvo del sacerdote. Recordemos que la época de Francisco fue una época de los concilios de reforma de la Iglesia de la época lateranense, y era deficiente por una parte la formación y por otra parte la vida del clero, tanto en sus costumbres como en su espiritualidad, como en todas las dificultades que se presentaban con el aumento del clero y la necesidad de beneficios para poder subsistir, en fin. Ahora,
como lo hizo San Francisco, si él hizo una reforma de la iglesia, fue porque no la hizo en ningún momento contra la iglesia, sino dentro de la misma iglesia, viviendo una vida y una forma espiritual que ya a partir de su mismo testimonio pues fue cambiando las costumbres. Por eso yo pienso que es una parte del carisma francisclariano, extendido también a las concepcionistas, lo que podríamos decir que es la veneración que tiene San Francisco por el sacerdote, con el redescubrimiento de sus opúsculos como fuente de la espiritualidad. Entonces hay que recordar que veneraba el sacerdocio de tal manera por las convicciones de fe que tenía, como lo dicen sus escritos, que el Señor Jesucristo corporalmente en este mundo solo ve su santísimo cuerpo y sus palabras escritas que los sacerdotes celebran y administran a los demás. Y esa veneración le expresa en que no quiere en ellos considerar pecado. Los ve no de una visión de reprobación, de condenación, sino que los quiere venerar y cuidar también en sus pobrecillas iglesias. En fin, decía yo que se corresponde con esa dimensión del carisma que inspira a la Madre Liliana a la atención de sacerdotes necesitados física, anímica, espiritualmente, moralmente, enfermos. O sea, refleja todas las preocupaciones de San Francisco según el carisma. Y conviviendo con ellas, y también en el diálogo con los hermanos sacerdotes diocesanos, se percibe muy claro el carisma, que yo definiría o describiría diciendo que es una forma de fraternidad sacerdotal con el sacerdote, en su condición física, anímica, espiritual, y que se siente esa compañía, ese cariño, que también es una expresión pues del cariño maternal, que como dimensión femenina también de su vida y de su vocación ellas expresan suficientemente. Por eso yo creo que es una gracia especial del Señor, lamentablemente pues poco conocida y vocacionalmente ciertamente reducida, porque creo que no son sino 3 hermanas profesas solemnes y una hermana recién llegada postulante, pero que la espiritualidad está viva y se siente entre quienes tenemos la oportunidad de convivir con ellas y convivir con su espiritualidad, porque ahí viene, digamos, la segunda parte de la pregunta que tú me hacías. Sí, señor. Y es que la espiritualidad no mira a una forma de dimensión del ser humano. Tradicionalmente nosotros hablamos del cuerpo y del espíritu, pero realmente esa es una concepción muy filosófica en la tradición helénica, porque el espíritu está en el cuerpo. Así es, hermano. Y entonces la espiritualidad es una vida, y que no se manifiesta solamente en una dimensión de la vida o en unos momentos de la vida, sino que es una forma de vivir en el espíritu permanentemente, hasta el punto de que Pablo dice que sea que comamos, sea que vivamos, en el Señor estamos, con el Señor, en fin. Repito, no es una dimensión de la vida a la que se le dedica un determinado momento con unas determinadas prácticas que incluye la espiritualidad, sino que la espiritualidad es la forma de vivir en que uno manifiesta que tiene una comunión con el Espíritu del Señor.
y que en cierto sentido, como lo dice San Pablo, se opone a otra forma de vida que es la vida en el cuerpo, en la carne, bajo el poder del instinto, del pecado. Entonces es una forma de comunión permanente con el Señor, hagamos lo que hagamos. Y de esa percepción que se tiene del Señor como aquel a quien se le entrega la vida con confianza, porque se tiene fe en sus promesas, porque siempre es fiel, porque siempre está con nosotros, aun en los momentos en que nosotros no estemos con Él. O sea, es esa figura del Dios misericordioso, fiel, que cumple lo que promete, que está con el ser humano, con todos los seres humanos. Creo que esa es una manera, primeramente, de concebir la espiritualidad en el carisma de las hermanas y concebir también la espiritualidad en la forma de vida cristiana. Yo le preguntaba al hermano detrás de cámaras que muchas veces vamos distorsionando la imagen de Dios Padre. Entonces es una respuesta muy, muy sabia, es una respuesta que nos anima a creer y a ir quitando el velo de un Dios castigador, de un Dios juez, de un Dios bombero, de un Dios paternalista. Y es bonito y es comprender y entender, y más que comprender y entender, es vivir al Dios, a la Abba de Jesús. Entonces es bonito porque se ve reflejando ese amor maternal de las hermanas hacia cada sacerdote que llega a su casa en esos momentos acá, hacia cada persona que viene. Ella les muestra y nos muestra ese rostro de Dios, esa maternidad. Hermano, y algunos tips o de cómo ir buscando para acercarnos, digamos, más a esa imagen de Dios sana, o sea, esa imagen del Abba de Jesús. Pues es que, digamos, Dios no puede ser de otra manera. Él siempre es así. Repetidamente se dice compasivo, misericordioso, lento a la ira, no está siempre enojado, no nos juzga según nuestros pecados, como dista el cielo de la tierra, el oriente de occidente, y así es la fidelidad del Señor. Dios tiene que ser así porque Él es así. Entonces, Él es el que se hace presente, pero puede que todas estas formas que distorsionan esa relación con el Señor son fruto también de una cultura que juzga todo mucho más por un tipo de justicia distributiva, vindicativa, que es la que ordinariamente existe en la sociedad. Por eso cuando entran en los procesos sociales otro tipo de justicia que busca más la misericordia sin la impunidad, porque siempre hay que unir ciertamente la justicia con la misericordia. Si uno piensa a Dios desde la justicia, es desde la misericordia. Tanto que, pues yo recuerdo que ahora cumpliendo estos 10 años del Papa Francisco, hay una anécdota muy simpática, y es que el cardenal Casper, que en ese momento era el cardenal prefecto de la congregación de diálogo, escribió un libro que se llama El Principio de Misericordia, el Evangelio de la Misericordia, el título. Y estando cercano a la habitación del Papa en el cónclave, le regaló una edición española, que también le repartió a los otros cardenales hispanoamericanos. Y cuando el Papa lo vio, dijo:
Este es el nombre de nuestro Dios, la misericordia. Por eso una de sus primeros eventos que organizó fue el Año de la Misericordia, y que era precisamente eso, el rostro misericordioso de Dios. Y ahí es donde él muestra que hay que unir justicia con misericordia. Entonces no es que uno no diga que Dios no es justo. Dios es justo, pero desde su misericordia. O como lo dice bellamente, el mismo Beda el Venerable, porque si tú recuerdas en el escudo papal, el Papa tiene esta frase, miserando ad coeliendo, lo miró con misericordia, por eso lo eligió. Entonces el Papa grabó eso en su escudo. Y otra anécdota muy bonita es con ocasión de estos 10 años, él recuerda cómo el momento en que tuvo la vocación fue un momento propiamente de inspiración, porque dice él había tenido la idea del sacerdocio como la de la medicina o lo que sea, pero que alguna vez pasando por la Catedral de Flores en el barrio del mismo nombre en Buenos Aires, una fuerza lo llevó al templo y lo llevó al confesonario. No dice cómo le surgió ahí la vocación, pero por el contexto en que lo narra y por el entorno en que sucede el acontecimiento, uno puede fácilmente concluir que sintió toda la misericordia de Dios. Entonces él expresamente habla de que la justicia con misericordia, y trae aquella frase de San Beda el Venerable, Dios puede detener su ira, lo que nunca puede detener es su misericordia. Qué hermoso eso. Pues en el lenguaje antropocéntrico del Antiguo Testamento, como quien dice, uno lee los salmos o los profetas y Dios también está irado, pero siempre detiene la ira. Pero tú nunca vas a encontrar que Dios detenga la miseria. Por eso yo pienso que desde toda la tradición bíblica, y sobre todo la que se manifestó en Cristo, pues es imposible pensar o creer que el Dios que actúa sea un Dios que es ese que tú presentas en esas categorías que pueden estar mucha gente muchas veces en la expresión. Pero sí habría que pensar que ese no es propiamente el Dios el Dios ni del Antiguo Testamento, ni muchísimo menos de Cristo. Porque como dice el Papa, el rostro misericordioso de Dios se manifiesta en Cristo. Yo creo que este es suficiente argumento desde el punto de vista de la palabra del Señor y de la fe en el Dios que creemos, como para convencernos de esta verdad. Qué bueno que al finalizar, los que nos van a escuchar durante estos días, podamos volver a retomar y creerle al Dios de la misericordia. Agradecerle al hermano por acompañarnos en estos minuticos, en este ratico. Agradecerle por ese cariño, por lo que hoy nos enseñó. Yo salgo aprendiendo mucho de aquí. Entonces, que el buen Dios los bendiga, los guarde y los proteja, y que María Santísima los acompañe. Y al hermano agradecerle por acompañarnos en este espacio donde pudimos compartir un ratico la vida. Hasta luego. No, y agradecerte también porque es una manera de retribuirle a las hermanas todo lo que nos dan y hacer público y ojalá de mayor conocimiento su carisma, que vuelvo y repito, es un carisma que tiene una entraña franciscana del corazón mismo de San Francisco. El respeto, la veneración, el cariño, el cuidado de los sacerdotes. Amén, que así sea.